Hace unas semanas atrás, casi un mes, tuvimos la oportunidad de conocer un misterio del reino. Y dice Jesús que el sembrador salió a sembrar, pero que parte de la semilla no va a dar fruto. Dentro de esas realidades duras es que los afanes de la vida, las distracciones ahogan la semilla. Eso también puede suceder en el contexto del culto. Siempre hay distracciones que pueden robarnos del mensaje. Ahora, debemos en esta mañana estar convencidos de que Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Fíjese que la mayor necesidad que tenemos es escuchar al Señor, escucharlo a Él. Él no razona como nosotros. Nos equivocamos a menudo. Tener sabiduría de Dios es fundamental. Entonces ore conmigo, precioso Padre, en esta mañana, por la obra del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que me permitas encontrarme contigo a través de tu palabra. Tú me vas a hablar. Pero mis distracciones, mis afanes, mis preocupaciones, todo lo que me rodea puede ahogar el mensaje. Ayúdame, Señor, porque necesito escucharte. Amén. Dígale a la persona que está al lado, por favor, no me distraiga. No me distraiga. También el teléfono en modo avión no le puede distraer. Muy bien, gracias y gloria a nuestro Dios. Fíjese en esto. Las autoridades de aquel momento, las autoridades religiosas, ardían en ira, impotencia, porque aún en medio de la crisis que vivían como nación, porque eran una nación sometida al imperio de Roma, aún así tenían la fe organizada, tenían el templo, tenían los rituales, el culto, tenían la adoración a la manera como lo entendían, tenían las sinagogas, todo funcionaba en términos apropiados, aún bajo el yugo que tenían. Y este hombre, este Jesús, interrumpe la estabilidad de la nación hebrea. Esto es terrible para una nación que procura avanzar. Así que los líderes religiosos no pueden persuadir a Jesús. Se incomodan terriblemente porque su enseñanza es muy fuerte. Lo fuerte es la autoridad. La autoridad de Jesús cuando predicaba. Y el testimonio de la gente es que él no predicaba como los expertos de la época. Es increíble. El testimonio de ellos es el testimonio de alguien que es superior en el mensaje de salvación. Y hasta ahí, digamos que podrían ellos manejar esa tensión, porque podrían juzgar como argumentos, como ideas, o como un hombre fantasioso o brillante, muy elocuente. Pero al lado de eso, Jesús expresa obras del reino, señales y prodigios. Son acciones que no corresponden a la vida humana. Un prodigio, una señal, es todo aquello que no está dentro de las leyes naturales, que es imposible humanamente. Y Jesús lo hace. Así que las autoridades de aquel momento se ven impedidos. ¿En qué? En el señorío que tenían de la nación. Y como no pueden hacer nada más, se sirven de una estrategia muy útil que hasta el día de hoy la usan. Y entonces es públicamente dañar la honra de una persona. Usted nota los medios de comunicación cuando quieren deteriorar a alguien, le inventan alguna historia o desempolvan algún acto inmoral o delictivo, o si no, se lo inventan. Acerca de Jesús, lo que dicen ellos es esto:
Es cierto que hace señales milagrosas, no se puede discutir, pero tengan en cuenta, esto lo hace es por obra diabólica. Él hace estas cosas de ultratumba. Esto es un tipo de brujería. Él hace estas obras por el poder de Belcebú. Y esa es la manera como ellos van a usar para deteriorar la imagen de Jesús, para quitar su autoridad pública. ¿Lo lograron? No lo logran. Y fíjese, frente a esa acusación que hacen de Jesús, Él mira a sus discípulos y entonces les va a explicar un poquito más de qué se trata esa realidad, esa pugna entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y lo hace de la manera hermosa como vimos semanas atrás, haciendo comparaciones, parábolas. Entonces Él dice que el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar la buena semilla y parte cae en un camino pedregoso, otro entre espinos, otro en áridos, pero parte de la semilla cae en tierra buena. Es una descripción de la obra del reino de los cielos, la manifestación del reino de los cielos. Luego Él dice que también el reino de los cielos es como la luz, y esa analogía es la más abundante en las Escrituras para hablar de Dios. Casi que desde el Antiguo Testamento hasta el final de Apocalipsis, Dios es comparado como la resplandeciente e inaccesible luz. La luz que da vida, que ilumina, que despierta el interés del hombre, que le permite al ciego ver y que le permite al que está en tinieblas observar y levantarse. Y Jesús compara el reino de los cielos también como una insignificante semilla. ¿Insignificante para quién? Para el mundo. Pero como el reino de los cielos es una semilla que es gloriosa, es perfecta y es la semilla de vida, pues dará fruto, aun cuando para muchos sea insignificante el reino de los cielos. Con estas descripciones Jesús está discipulando a aquellos hombres que más adelante entregarían el evangelio o sembrarían la semilla. Y gracias a esa semilla que se sembró y que dio fruto, o sea, el reino de los cielos, hoy estamos aquí nosotros adorando al Señor, reconociendo su gloria, que es Jesucristo nuestro Salvador. Y sin duda alguna que estamos aquí en este lugar y usted tiene problemas, tiene dificultades, tiene líos por resolver, no dudo eso. Eso es parte de la vida, pero nuestra vida tiene significado por el reino de los cielos. Así era la vida de Jesús, llena de conflictos entre el mundo, y así el reino hasta el día de hoy. El reino sufre violencia. Y cuando decimos el reino estamos hablando de la predicación del evangelio, pero también del predicador. Cada hija, cada hijo de Dios, usted y yo que somos parte del reino de los cielos, también sufrimos violencia. Eso es parte de la vida. Y Jesús día tras día va discipulando a estos hombres y va compartiendo el evangelio y va obrando en las múltiples necesidades de la gente. Fíjese que no hay manera de cubrir todas las necesidades humanas de la comunidad de aquella época. Un día Jesús terminaba la jornada exhausto, sanando, liberando, pero al otro día despertaba y ya había una gran multitud que lo rodeaba, más enfermos, más necesitados. ¿Creen ustedes creen que si Jesús todavía no hubiese muerto, estuviese hoy con nosotros, hubiese ya agotado las enfermedades y las necesidades de la gente? No, el hombre es como un abismo, el corazón del hombre, como un abismo, pero sin fondo, y siempre hay una necesidad y algo más. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos capítulo 4. Es así como continúa el relato. Esto es biográfico. ¿Qué quiere decir con relato biográfico? No es una parábola, no es una leyenda. Juan Marcos está recogiendo momentos que el Señor Jesucristo vivió.
Evangelio de Marcos capítulo 3, capítulo 4. Evangelio de Marcos capítulo 4, y hoy vamos a partir del versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, aquel día, ¿cuál día? El día que se subió a la barca y desde la barca les enseñó a sus discípulos el reino de los cielos a través de las parábolas. Ese día subieron a la barca y les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca, a Jesús. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o que se llenaba para hundirse. Él estaba en la popa, Jesús, ¿cómo? Durmiendo sobre un cabezal. Así que lo despertaron y le dijeron, Maestro, desesperadamente le gritaron, ¿no tienes cuidado que nos ahogamos, que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y Jesús les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Este es un relato, es un evento que ha sucedido, es traumático en sí mismo, y vamos a explorar un poquito, vamos a aprender, porque nos hemos acostumbrado a escuchar de Jesús y de sus obras y ya vemos todo como normal y posible. Así que vamos a ir describiendo, pero quiero leer para ustedes porque en el Evangelio de Lucas también lo relata y tiene otros datos. Es el Lucas capítulo 8 a partir del versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaba él, Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban, o sea, ya se estaban hundiendo y peligraban. ¿Qué peligraban? Pues la vida. Vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y sobrevino la calma y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Así que atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Es así como se vive esta experiencia probablemente a la medianoche, y vamos a destacar varias cosas. En primer lugar, vemos en Jesús su humanidad. ¿Es posible que alguien pueda estar tan cansado que duerma profundo y no pueda notar una situación como esa? Bueno, les voy a contar. Hace años atrás estuve en un lugar y me llevaron a descansar a una casa donde solo dormiría yo. Estaba
tan cansado, muy cansado. Es ese cansancio que le duele a uno el cuello, las articulaciones, las piernas. Usted solo quiere recostarse y si se recuesta un momento, inmediatamente queda fundido. Así que me llevaron a esta casa y me recosté. Unas horas después ellos me necesitaron, así que golpearon y golpearon más fuerte y se preocuparon porque sabía que yo estaba ahí y no contestaba, y golpearon y se preocuparon tanto que rompieron la puerta. Fueron a la habitación, abrieron y ¿qué encontraron? Estaba yo durmiendo como un recién nacido después de ser amamantado. Y me dejaron durmiendo. Y al siguiente día me contaron todo lo que había sucedido. Y yo no lo podía creer. Se tiraron la puerta, hicieron ruido, todo, y yo no escuché. Comprendo la humanidad de Jesús. Por eso que me sucedió. Ellos dicen, gritamos, golpeamos, de todo hicimos, y no escuchó, no escuché. Pero Jesús trabajaba mucho más que yo. Y de él emanaba el poder del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y desde su humanidad todo el esfuerzo posible por atender las necesidades espirituales y humanas de la gente que acudía a él. Es así que yo puedo entender que Jesús se recuesta en la punta de esta embarcación y queda profundo, durmiendo, descansando. Y esto me recuerda algo maravilloso, y es que un hombre tenía que hacer lo que yo no podría hacer, cumplir la perfecta ley de Dios. Ese hombre sin pecado, para reemplazarme a mí, a usted y a mí, pecadores. El evangelio del reino y el evangelio de Jesucristo es el evangelio del Dios hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y como hombre, siervo sufriente. Así lo cuenta Isaías, muy sufriente. Así que Jesús está durmiendo, está profundo, pero algo sucede. Los discípulos de Jesús, saben ustedes que la mayoría de ellos estaban acostumbrados al duro trabajo y a lidiar con las embarcaciones. El relato nos dice que se levantó una gran tempestad, una gran tempestad, terrible tempestad, de viento que echaba las olas en la barca, inundaba, no solo que inunda, sino que la fuerza, el peso, el golpe de las olas amenazaba la vida de los discípulos. Vean, la mayoría de quienes están aquí pudieron observar a Angélica este año enfrentar la muerte. Y ahí al lado estaba Grace, Jacobito y yo. Y ya nos daba Angélica el testimonio de cómo abordó este año la situación, cómo a través de la palabra de Dios pudo lidiar con todas sus angustias, sus dolores. El ángel de la muerte observándola desde diferentes lugares y como burlándose y señalándole que le iba a tomar ventaja. Tal parece que estos discípulos se encuentran en la barca y están muy angustiados. Y puedo imaginarme el desespero de ellos tratando de estabilizar la embarcación, y otros como pueden, con baldes, con tinas, con lo que sea, las manos luchando contra el ímpetu del agua para sacar el agua, porque saben que se van a morir. Se van a morir esa noche. ¿Quién puede contra el viento y contra el mar? ¿Quién puede contra las profundidades? Ni el mejor pescador. Ellos saben que ese es el día de su muerte.
Y si alguien ha experimentado un riesgo como tal, conoce la angustia y batallaría todo, haría lo posible por salvar su vida, porque es un tipo de angustia diferente a las angustias cotidianas. Esto es lo que sucede con los discípulos de Jesús. Y mientras uno hace presión a un lado y otro al otro lado y se gritan y están empapados de agua, sin duda alguna alguien en medio de esa distracción que los invade, alguien puede ver allá al frente y ven a Jesús como un bebé que duerme tranquilamente. Están desesperados, están agobiados, están angustiados. ¿Qué haces allá que no nos ayudas? Nos estamos muriendo, ven, ayúdanos. La reacción de ellos, según la redacción del texto, es de desespero y también de ira. Y usted se identifica entonces con esta conducta de los apóstoles, ¿o no? Podemos recordar que cuando hemos pasado o nos hemos encontrado en un momento de amenaza, de preocupación, de angustia, por lo general lo que resalta de nosotros es que estrés, angustia, desespero, ira. ¿Y cómo uno habla cuando está desesperado? Con dominio propio, como hablando poesía. Ustedes tienen un rostros bonitos, no me imagino verlos bravos hablando desesperadamente, pero lo han hecho, ¿o no? Lo hemos hecho. Vea, en el trazo de mi vida y en mi trabajo ministerial he notado algo, y esto es parte de la reflexión de esta mañana, que es imposible escapar a los problemas, que es imposible escapar a lo que llega sorpresivamente. No nos advierte, y a veces son situaciones muy difíciles, que siempre son livianas cuando escuchamos que a tal persona le pasó esto o le está sucediendo aquello, y de repente vienen a nosotros. Y he notado que en la mayoría de los casos es más grave cómo reaccionamos que el mismo problema. En la mayoría de los casos. Hagamos el ejercicio. Piense usted en este año algo, un episodio, una situación que vivió, y luego se da cuenta que la reacción que tuvo fue desmedida, que se dejó llevar por el desespero, que alteró la situación, que el problema pasó y usted con su reacción creó un nuevo problema. A veces pasa el problema y nos quedamos con enemigos. Pasa el problema y nos quedamos con una gran deuda. Pasa el problema y no podemos recoger palabras, acusaciones, señalamientos que hicimos, y luego eso queda ahí, afectando la vida. ¿Le ha sucedido? Estos discípulos están desesperados. Y como lo dice Pablo en una de sus cartas, que es la conducta del hombre, cada quien va buscando su propio beneficio. Están tan desesperados ellos, pero es que acaban de pasar un día con el maestro y él les habla del reino y les dice: a ustedes les hablo del reino y les explico cómo es, pero ellos solo escuchan y no van a comprender. Ellos eran privilegiados. Habían visto a Jesús que Él era sin igual. Y si doy la vuelta atrás una página, vamos a ver que es inconsistente la actitud de los discípulos. Cuando Jesús escoge a los 12 discípulos, nos dice el texto lo siguiente, que no solo los escoge, sino que les dio autoridad. Dice el versículo 14, designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad. ¿Para qué? Pues para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Qué humano puede hacer eso sin la autoridad de Dios? Nadie.
Todo eso que usted ve de brujería, todo eso son engaños, artificios de Satanás. La autoridad que Jesús le dio a los discípulos estaba en ellos. Y desde esa autoridad ellos podían ordenar al viento, ordenar al mar. Ellos tenían la autoridad que Jesús les había dado, porque lo que Jesús les autorizó es que ellos obraran en su nombre, una autoridad delegada. Y la autoridad de Jesús es demostrada aquí como sin límites. Así que el texto de Marcos debería decir así: una vez despedida la multitud, se llevaron a Jesús tal como estaba en la barca. También habían otras, pero se fueron solo ellos. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas de la barca de tal manera que ya se ahogaban todos ellos. Y Jesús dormía tranquilamente en la popa. Y mientras se estaban inundando, levantaron sus ojos al cielo y dijeron los discípulos en el nombre de Jesús: calla y enmudece. Y entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Pero no es como nos dice Marcos. No reaccionaron ellos conforme a la autoridad que les había dado Jesús, sino a su humanidad. Porque nos sucede esto, hermanos. Nosotros siempre estamos enfrentando como una dualidad: la fe, el evangelio, la doctrina bíblica y nuestra vulnerabilidad. Y es muy común hablar hoy de la vulnerabilidad, ser vulnerables, somos vulnerables. El riesgo es que de vulnerables lleguemos a insensatos, porque siempre somos vulnerables, dependientes de Dios, pero en automático reaccionamos. Se nos presenta una eventualidad, una situación muy difícil. ¿Y qué es lo que nuestro ser interior, cómo reacciona inmediatamente? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Qué necesito? ¿A quién busco? Demás. No es tanto que inmediatamente levantamos nuestra mirada al cielo. No, lo hacemos como dijo David: alzaré mis ojos a los montes. Primero, uno alza los ojos a los montes. ¿Qué es los montes? Mi protección, mi amigo, el banco, la medicina, el médico. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Cómo lo haré? Luego David en la poesía dice: no es los montes. Mi socorro viene es de Jehová. ¿Sabe por qué David dice alzaré mis ojos a los montes en la poesía? Porque los montes eran los lugares donde se protegerían en guerra de sus enemigos. Porque los paganos en las montañas colocaban sus altares. Y dice David: alzaré mis ojos a los montes. Él dice, automáticamente el hombre primero piensa sin Dios. Y él dice: no. Mi socorro viene desde el Señor. No del monte, del Señor. Mire, esta es una lección tremenda para los discípulos. Después de que Jesús en palabras les expresa el reino, ahora en acciones concretas, pero de una manera asombrosa, aterradora. Continúa el texto diciendo: entonces, después de que Jesús ordena, después de que lo despertaron, dice, él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Esto es aterrador. Esto no es natural. No es natural. No es posible. De ninguna manera es humanamente posible. Y esto llena de terror el corazón de los discípulos. ¿Por qué? Porque ese Jesús que se levanta medio dormido le habla a elementos de la naturaleza inanimados, que es un elemento inanimado,
no tiene alma, no tiene sentidos, no tiene razonamiento. Usted no puede pararse o sentarse frente a un árbol a discutir con el árbol. No puede interactuar, no puede razonar con él. No puede persuadir al agua, no puede persuadir al viento. Eso no se puede, porque la naturaleza es inanimada. Sí, de vez en cuando podemos ver uno que otro loco hablándole a la naturaleza o hablándole a la mascota, sí, pero eso es de personas sin sentido común, porque lo inanimado no va a reaccionar frente a una conversación racional. Por eso esto es aterrador para ellos. Lo que sucede es que deja de ser impresionante para quienes hemos escuchado el Evangelio muchas veces, pero esto no es posible humanamente. Jesús se levanta, observa todo el caos y él, como el reino de los cielos entre los hombres, el reino de los cielos, le habla a lo inanimado. Génesis dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que todo estaba como desordenado y vacío. Más adelantico dice: y dijo Dios, hágase. ¿Y qué sucedió? El poder de su palabra ¿qué tipo de Dios es el que tenemos nosotros? Haga una pausa, un momento, y pregúntese qué tipo de Dios es el que adoramos, que con su palabra puede crear. En el Evangelio de Marcos dice, ¿qué dice el Evangelio de Marcos? De Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, el logos, la palabra viva. Estaba con Dios y era Dios. Por medio de él fueron creadas todas las cosas y sin él nada de lo que hay existiría. Es impresionante, los discípulos en la medianoche, en el terror nocturno, es sentirse en medio del lago. Yo he estado en lo oscuro de la noche en el mar, pero hay bombillas y usted aún así mira alrededor tan oscuro y usted se siente vulnerable, se siente que podría morir porque toda embarcación se mueve. Pero ellos estaban empapados, hace un momento casi mueren infartados y ahogados tratando de salvar su vida. Y de repente se para Jesús como sin nada. Aquel que les estaba contando el misterio del reino, ahora se muestra como el poder del reino. Y lo inanimado le obedece. No tenemos ese poder. Usted y yo no tenemos el poder. No podemos ordenarle al siervo que no es nuestro. Y la creación es un siervo de Dios. No podemos ordenarle, pero Él lo hace. Y su creación responde a Él como un siervo dócil, noble. Al instante hay calma, gran calma. ¿Cuál es el Dios que adoramos? ¿Cuál es el Señor al que servimos? El reino de los cielos entre nosotros. Y luego continúa, Jesús les hace una pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué estáis amedrentados? Y otra pregunta, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo interpretamos nosotros esto que dice Jesús? Estas preguntas, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué es amedrentados? Terriblemente asustados. Y luego, ¿por qué no tenéis fe? Pues respondamos la primera pregunta. Pues porque casi nos ahogamos. Evidentemente casi nos hundimos y nos morimos aquí. Por eso, Señor, por eso estábamos amedrentados. Y la otra pregunta, ¿cómo la resolvemos? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Cómo la respondemos?
¿Cómo la responde? La primera se puede responder o no. ¿Y la segunda? ¿Por qué no tenéis fe? Ahora, ¿cómo hacemos? Este es el trabajo del predicador. ¿Cómo hacemos para tomar ese relato bíblico y traerlo hoy, domingo, último del año del 2024, y que sea práctico a nuestra cotidianidad? Porque no vamos a hacer una alegoría, pero evidentemente sabemos que la vida está llena de tormentas, de situaciones muy difíciles, y ya vimos que fracasamos porque reaccionamos desmedidamente. Y no me contará usted cómo lo ha hecho, porque nos daría pena de cómo hemos reaccionado y cómo hemos perdido mucho por reaccionar mal. Pero mire, cuando usted está sentado y escucha al predicador que le dice tiene que tener fe, necesita confiar en el Señor, la fe, el justo por la fe vivirá, y se mezclan varios conceptos de la fe. Quiero tratar el concepto de la fe aquí, en las dificultades de la vida. ¿Cómo es que Jesús les dice por qué no tenéis fe? Ellos tenían en Jesús todas las razones para confiar, todas. De hecho, tenían el cómo enfrentar la tormenta. Era solo en el nombre de Jesús reprender la tormenta y ella calmaría. No en nombre de ellos, porque tenemos que aclarar algo. Ningún hombre tiene poder de hacer milagros. Ningún hombre. No existe hombre que tenga poder de hacer milagros. Cuando usted ora por alguien y esa persona, como obra extraordinaria de Dios, es sana, el milagro no fluye de usted ni de mí. El milagro es de Dios. La señal es de Dios. Nosotros solo somos vehículos, instrumentos de Dios, pero el poder viene de Dios. Así que ellos podrían haber orado, haber confiado. ¿Por qué no tienen fe? Es esto: si saben lo que pueden hacer en el nombre de Jesús, si saben que Jesús es la mayor representación del reino de los cielos, si saben que ellos son parte del reino de los cielos, si saben que el reino de los cielos es como una semilla insignificante, vulnerable a todo riesgo en medio del mar, pero que no perecerá, sino que crecerá y dará fruto, ¿cómo es que desconfían de él? Ahora, ¿cómo podemos entender y aplicar hoy el tener fe? Así, vamos a hacer el ejercicio. Si me amenazan de muerte, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de mi seguridad? Por favor, denme textos de la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué dice? Muy bien. Me encanta este. ¿Quién más? Todos ustedes deben tener un arsenal de palabra de Dios para defender su fe. Oh Señor, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí y dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres mi escudo, eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. ¿Qué pasa si me dan un diagnóstico terminal? ¿Qué dice Dios de mi vida, de mi salud, de mi futuro? Por favor, contribuyan su arsenal de textos bíblicos. ¿Qué dice? Es maravilloso ese texto, Wilfredo, porque nos recuerda que todo lo que nos sucede aquí está en manos de Dios y es seguro, pero no solo eso, por siempre. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué otra palabra de Dios me puede asistir en un momento? Angélica nos compartió un salmo. Esa fue su vivencia, esa fue su manera de abordar esa tempestad, esa amenaza. ¿Alguien más? Un texto de la palabra de Dios cuando hay una amenaza sobre la salud. Pues prepárense. Porque si no tienen mucho de eso, de las cosas más probables en esta vida es enfermarse o no. Bueno, ¿qué pasa si hay violencia contra mi hogar, si hay violencia contra mi familia? ¿Qué dice las Escrituras acerca del cuidado, de la protección de mi hogar? Muy bien, ¿y qué más? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más? Hay muchas situaciones que pueden llegar, promovidas por Dios mismo, para enfrentar nuestra escasa fe y hacernos más fuertes. Quiere decir, no es que se trata de cuántos versículos sé de memoria, pero ¿qué es no tener fe? Es no tener certeza en la palabra de Dios. Es pensar en la palabra de Dios como una probabilidad. Tener fe en Dios es estar convencido de que lo que Él ha dicho es y se cumple, hermanos. Que nada detiene a Dios y que Él obra. Así que la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos es: ¿por qué no tienen fe? Es que ellos acabaron de tener todo un día de teología del reino, imagínense. ¿Qué es teología del reino? Hemos visto, es la seguridad sobre una nación. La gente necesitaba un rey porque un rey con su ejército protegería a la gente, protegería sus cultivos. Así que la gente tendría una buena manera de vivir gracias a un rey y a un reino. Pero si no tenían un reino, ¿cómo le hacían? Si venían grupos, pandillas, y asaltaban los cultivos cuando ya los iban a cosechar, y robaban a las niñas y robaban a los niños. Pero si había un reino, tenían cómo defenderse. Y Jesús les da todo un día de teología del reino para que ellos estén convencidos, tranquilos y sepan que esa semilla iría a fructificar. ¿Se les olvidó? Pienso que no se les olvidó. Lo que creo es que hay situaciones de la vida que son tan fuertes que nos distraen, nos desubican. Y ahí está el desafío del creyente. Recordarnos siempre lo que somos es cuando la cosa es muy, muy difícil. Es ahí. Creo que es lo que tiene que suceder. Entonces, sintieron un gran, ¿qué? Temor. De una gran tormenta, ahora pasan a un gran temor. La gran tormenta los desafió a muerte. ¿Y Jesús a qué los desafía? Es gran temor. Y el temor es porque les apareció por ahí Leviatán. ¿Quién es el que está frente a ellos, que ahora están llenos de miedo, están empapados, les llueve el agua, sus pies están llenos de agua y les tiemblan las piernas? No pueden contener su cuerpo porque hay alguien frente a ellos. Es Emmanuel, Dios con nosotros, el reino de los cielos, Cristo el Salvador. Él, el poder que hace que el viento se controle, que el mar se aquiete, que las enfermedades desaparezcan, que los afligidos por posesiones diabólicas sean liberados y haya esperanza para el mundo. Se sintieron llenos de temor y se preguntaban unos a otros: ¿con quién hemos estado todo este tiempo?
¿quién es este individuo? ¿Quién es este hombre que lo inanimado se le somete? Ese es el Dios y el Señor de la vid de la iglesia que Dios desea. Y hasta que cada uno de nosotros no estemos asombrados, impresionados por el Cristo de gloria, nuestra devoción será, nuestra adoración será endeble, nuestro servicio será endeble, y nuestra práctica en el trabajo, en los estudios, en el entorno donde nos encontremos, nuestra práctica de la fe será esquiva, siempre dependerá de las circunstancias. Qué importante es que nos sorprenda la gloria de Cristo. Pero ¿qué espera usted? Una terrible tempestad para que después de ser impactado duramente pueda usted de rodillas, quebrantado, sentir y preguntarse: ¿quién es ese Jesús al que adoro? ¿Quién es ese Señor? Suele pasar que los creyentes más sufridos, los que han pasado por situaciones más duras, son los más nobles y los que más se rinden al Señor, porque han conocido al Señor ahí, en las tormentas. Pero ¿quién quiere tormentas? ¿Quién quiere tormentas? Para el 2025, ¿quién desea situaciones terribles? ¿Alguno de ustedes? Levante la mano el que las quiera. Aunque no las levante, tenemos muchas probabilidades de enfrentar situaciones feas e inesperadas. ¿Oramos aquí para que Dios no las traiga a nuestras vidas? Pues no podemos hacer eso, sino que lo que debemos orar al Señor es que nos dé la capacidad de que cuando llega la prueba o cuando llega la situación dura, rápidamente reaccionemos como debemos. Porque algunos gritan: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me escuchas? Te he servido, he vivido para ti. ¿Por qué me sucede esto? No es justo. ¿Qué te pasa, Señor? ¿No ves que me estoy ahogando? ¿No ves que me estoy muriendo? ¿No ves que sufro? Es la reacción de los discípulos, y deseo con todo mi corazón que no sea la reacción de usted y la mía en este año. No es que deseo que nos pasen cosas malas, pero recuerdo a David, que es muy honesto, guiado por el Espíritu Santo, y él dice: para el 2025, aún si voy por valle de sombra, no temeré mal alguno. Él está hablando de lo que podría suceder más adelante. Dice: y si voy a entrar por un valle de sombra de muerte, Señor, entonces voy a recordar que tú estás conmigo en esa barca y no voy a temer. Tú, Señor, me infundirás aliento. ¿Qué quiere decir? Me ayudarás a pasar por esa situación. Sufriendo, me ayudarás a pasar por esa situación. Termino leyendo para ustedes del Salmo 104 y luego el 107, pero escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuán innumerables son tus obras, Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y ancho mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí los surcan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugara en él. Pero fíjese lo que dice de la gloria de Dios. Todos ellos esperan en ti, para que les des la comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro, se burlan, se turban.
Les quitas el hálito, dejan de ser, vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y se humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendiga, alma mía, a Jehová. Bendiga su santo nombre. Los que descienden al mar en naves, imagínese usted los problemas de la vida, y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespaba sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil, su capacidad. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía a puerto que desean, a puerto seguro. No importa, hermanos, qué pueda venirnos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que recordar esto. Es la fe en el Señor la que nos va a sostener, y la fe en el Señor es siempre reconocer que la palabra de Dios es íntegra. Ella es verdadera y suficiente para los momentos más difíciles de nuestra vida. No se vaya de aquí con temor. No inicie el nuevo año con expectativas más allá de las que debe tener. No se angustie. No esté cavilando de qué pueda pasar. Viva con alegría, con confianza. Viva con la certeza de todas las promesas de Dios para su vida. Y recuerde lo que dice Santiago, de aquel necio que se plantea en el 2025. Dice: en el 2025 iré a tal y cual lugar, haré estos negocios, haré aquello, y mira bien. Dice: tonto, necio, no sabes del 2025 nada. No tienes control de nada. Pueden llegar tormentas, situaciones inesperadas, difíciles. Lo que debes hacer es esto, dice Santiago, guiado por el Espíritu Santo. Orar, poner en manos del Señor todo y decir: Señor, estoy en tus manos. Si tú quieres, el próximo año haremos esto o aquello. Emprenderemos y quiero hacer todo para tu gloria, Señor. Y quiero recordarme, Señor, que aún en las probabilidades de los valles de sombra de muerte, tú estarás. Entonces los desafío a esto, hermanos. Tomen la palabra de Dios. Escudriñen la palabra de Dios y guárdenla en el corazón. De esa manera, cuando estén en una barquita o a la medianoche en una situación desprovistos humanamente de seguridad, ustedes van al Cristo de la palabra, al verbo de Dios, a la palabra creadora, y se aferran a ella, a la palabra de Dios. Y es que humanamente no hay posibilidad. Eso es lo humano, eso es lo humano.
pero mi Señor es aquel el que obra en lo no humano, en lo no racional, y Él obra a mi favor. Él es mi protector y mi defensor. Amén. Ahí sentados, oremos al Señor. Cada uno va a orar, cada uno en sus propias palabras va a presentarse delante de Dios. Aquí estamos, Señor, bendito Rey por siempre. Ay, Señor, cuántas cosas, malos momentos nos hemos podido evitar si no reaccionáramos impulsivamente y descuidando el mensaje del reino. Quien es del reino tiene que vivir bajo la ley del reino de los cielos y tiene que tener toda su confianza puesta en el Rey victorioso, que no le dejará, que no le desamparará. Señor, tú eres diferente a nosotros. Tú haces que en medio de las tempestades se hunda la barca, pero Pedro camine sobre el agua. Tú haces eso, que aún perdamos cosas, pero que nosotros mismos no nos hundamos en lo profundo, oscuro y frío del lago, el lago de la muerte eterna. Y aquí estamos en esta mañana y nos llenamos de confianza en ti. También te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque actuamos impulsivamente y eso es lo que hace en nosotros malos resultados. Produce en nosotros desinterés porque a la final tenemos malos resultados. Venimos a ti, Señor, y queremos confiarnos a tu nombre. Tú eres bendito por los siglos. Amén. Gloria a tu nombre. Amén.